Hoy el Señor quiere enseñarte a profundidad el mensaje que Él nos envía a través del libro de Jonás. Es un libro con tan solo 4 capítulos, pero donde nos enseña varias cosas puntuales para nosotros llevar una vida conforme a lo que Dios quiere. Un libro donde nos enseña acerca de las consecuencias de desobedecerle a Dios, pero también nos enseña acerca de la compasión y la misericordia que el Señor tiene no solo con nosotros, sino con su pueblo, es decir, con cada una de las personas que habita esta tierra. Por eso vamos a iniciar haciendo como un recorderis de esta historia que muy seguramente la has visto en una película, la has leído o alguien te la ha compartido a modo de ejemplo para enseñarte X o Y cosa. Empezamos entonces en el capítulo 1 donde el Señor da la instrucción a Jonás. El Señor le dice o le envía el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar al Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos envía a hacer algo a nosotros? Nos da una instrucción, nos da un mandato a realizar, algo que debemos hacer y nos parece que es descabellado, que no debería ser así, y lo que hacemos es huir o dejar esa situación o ese asunto a medias. Esto fue lo que hizo Jonás en ese momento. Empezando, Dios le da una instrucción, pero él se hace el de los oídos sordos, el que no escuchó, pero más el que no escuchó, huya de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿puedes huir de Dios? No puedes huir de Dios. Y te va a dar la respuesta al por qué. Porque uno, Dios está en todas partes. Y dos, Dios está dentro de ti, en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos. Entonces, ¿cómo podemos huir de alguien que permanece sobre nosotros? Y que más que permanece sobre nosotros es el Rey de Reyes de todo lo creado. Él conoce la tierra al derecho y al revés, puede ser muy grande, el pueblo más recóndito, el rincón más pequeño, la ciudad más grande, más poblada, pero Él te va a encontrar porque Él sabe dónde estás tú. Y antes de que tú te quieras desviar, Él ya sabe la intención de tu corazón, entonces no vale la pena huir, porque sencillamente Dios lo sabe todo. En este pasaje, continuando como la historia, parafraseando la palabra, Jonás se embarca a ese barco con ese destino de Tarsis, pero mientras iban en el trayecto hay una gran tormenta, los cuales los marineros estaban muy preocupados porque pues como que no les había pasado eso antes. Adicional, ya habían hecho como las oraciones a los dioses que ellos tenían y no se calmaba la tormenta. En ese momento se encontraba Jonás en bodega durmiendo plácidamente mientras estas personas se morían del susto. La palabra no lo menciona, pero muy seguramente debe ser porque todos sabemos y conocemos el poder de Dios y sabemos lo que le debemos a Dios y lo que hemos hecho para provocar ciertas circunstancias a Dios. Sí, pasamos dificultades, hay algunas que son dificultades por pruebas, porque necesitamos ascender, pero también hay otras que es el fruto de nuestro comportamiento, de nuestro quehacer como hijos de Dios. Entonces, mientras Jonás dormía plácidamente, estos marineros se fueron para donde Jonás y le dijeron qué fue lo que tanto hizo o qué ha hecho para que esta tormenta no apacigüe. Entonces vemos que Jonás se sincera con estos marineros y dice que sí, que él está huyendo del Señor. Luego de esto toman la decisión, o bueno, Jonás toma la iniciativa de que lo tiren al mar y que muy seguramente la tormenta se va a calmar. Estos marineros, antes de hacerlo, oran al Señor, le suplica de que por favor se calme la tormenta y esto no pasa. Entonces proceden a tirar al mar a Jonás. Al momento que tiran al mar a Jonás, se lo come un pez por 3 días. Y dice en el versículo 17 del capítulo 1 de Jonás: entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Estos 3 días y 3 noches pudieron haber pasado muchas cosas por la cabeza de Jonás, así como cuando Dios te da una instrucción
y te pasa algo y tú empiezas a reflexionar, bueno, me lo merezco, ¿por qué me pasó? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo enmendar? Me imagino que en su momento Jonás también lo pensaba, tuvo 3 días y 3 noches para hacerlo. Durante este tiempo Jonás oró hacia el Señor y una de sus oraciones o en una de esas conversaciones con el Padre, él le prometió acerca de algo y lo vamos a leer en el capítulo 2, el versículo 9 al versículo 10. Dice, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza. Esto lo dice Jonás a Dios. Y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Empieza a validar y a recopilar cuántas veces en dificultad, cuando tú estás hasta el cuello, que no puedes más, empiezas a ofrecerle a Dios promesas, ¿sí? Entonces, Señor, ayúdame en esta situación, en este momento, que yo te voy a dar X o Y cosa, ¿sí? Somos muy ligeros para prometerle a Dios. Ahora, ya que empezaste a recordar cuáles fueron esas promesas que le hiciste a Dios, empieza a recordar, ¿las has cumplido? ¿Has cumplido con eso que has prometido en momento de aflicción, de dificultad? Luego, seguido en el capítulo 3, en el versículo 1 al versículo 3, dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás. Ahí podemos empezar a ver lo misericordioso que es Dios. ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios a ti para salir de la situación? Para ayudarte a superar ese momento. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Cuántas veces te ha hablado directamente e indirectamente? Porque Dios puede usar cualquier persona en tu entorno. Puede usar este video, puede usar una persona a tu alrededor, puede usar un desconocido, puedes ir en el autobús para transportarte a tu trabajo, a tu universidad, a cualquier lugar y la persona que vaya allí te puede estar hablando y puede ser enviada de parte de Dios. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? Acá en Jonás dice que por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días en recorrerla toda. Es el mismo tiempo el que duró él dentro de ese pez. Luego de que Jonás va al pueblo y les dice como los planes del Señor debido al resultado o al fruto del comportamiento de cómo estaban haciendo las cosas, desde el rey en adelante empezó a cambiar. Hubo un cambio genuino en ese pueblo, hubo un cambio que de verdad Dios reconoció y valoró por parte de estas personas. Pero a veces también nos creemos los más perfectos y nos tendemos a juzgar a los demás, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo Jonás en este momento? Se enojó terriblemente de ver que el pueblo cambió y de ver la actitud que el Señor iba a empezar a tomar por ver este cambio de estas personas. A veces somos muy ligeros en decir, pero es que esta persona no se merece lo que le está pasando porque hizo esto y esto y esto en la vida, ¿sí? Pero ¿somos perfectos? ¿Tú no has cometido ningún pecado? No es así. Entonces, ¿por qué juzgamos al otro que no se merece la salvación o no se merece el perdón de Dios si no hemos visto nuestra vida y aún más no hemos visto la cantidad de veces que bajo la misericordia de Dios hemos sido perdonados? Entonces, en el versículo 10 dice, cuando Dios vio lo que había hecho y cómo había abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. En el capítulo 4 nos hablan más del enojo de Jonás respecto a la decisión que el Señor había tomado. ¿Quién eres tú o quién soy yo para cuestionar las decisiones de Dios? No somos nada, somos hijos de Él. Por lo tanto, tú como hijo debes respetar las decisiones que toma tu Padre. ¿Por qué no respetamos las decisiones de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial? Entonces, ese cambio de planes molestó demasiado a Jonás. Tanto que Jonás se atrevió a reclamarle al Señor. Entonces en el capítulo 4, en el versículo 2 de Jonás dice, entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí de Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable.
¿Estás dispuesto a perdonar y no destruir la gente? Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo prodije no sucederá. ¿Cuán egoístas somos? ¿Sí? Porque creemos que las personas no se merecen el perdón, no se merecen la misericordia de Dios y nos creemos hasta dueños de nuestra propia vida y no es así. Tu vida no te pertenece, nada de lo que existe en el planeta, nada de lo que existe en el universo, en la vida te pertenece porque todo es de Dios, incluyendo tu vida misma. El hecho que tú habites este cuerpo, el cuerpo que Dios te dio, no te hace dueño de él. El único dueño es Dios. Entonces Jonás, vemos acá un Jonás resentido, el cual dice que si no se cumple lo que él dijo, que prefiere morirse. ¿Cuántas veces lo que decimos como hombres, me refiero a hombre y mujer, o una advertencia, o decimos algo y no lo cumplimos, no nos duele tanto y ahí sí no decimos, uy, no tengo que cumplirlo? Cuando le hacemos una promesa a Dios, ¿por qué no lo decimos de una manera? Prefiero morirme antes de dejarle cumplir al Señor. No es así, porque nos cuesta, porque vivimos en emociones, vivimos acompañados de sentimientos y emociones que nos hacen caer ante el camino espiritual. Entonces, por eso es que debemos vivir es por principio y no por lo que siente nuestro corazón o no por lo que nos dicen nuestras emociones, que de verdad es una forma errada de vivir. Básicamente, el Señor en este capítulo nos muestra que no vale la pena enojarnos con Él porque sin Él no somos nada y con Él lo tenemos todo. El Señor también, prosiguiendo para que puedan estudiar el libro de Jonás, se pueden dar cuenta que el Señor en ese momento proveyó muchas cosas para que Jonás viviera en ese momento, dentro de todo frutos, un árbol, y así como llegó, así mismo se lo quitó y vuelve a enojarse Jonás diciendo que por qué pasan estas cosas, y el Señor lo hizo porque le quería dar una enseñanza y un aprendizaje a Jonás. Finalizando el capítulo 4 dice en el versículo 10 de Jonás: entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Dios tiene una manera muy bonita de enseñarnos, y Él le estaba enseñando a Jonás, porque así como quería ese pueblo, el Señor quería a Jonás y quería que ambas partes estuvieran bien, pero a veces nuestro egoísmo, nuestros ojos naturales no nos permite ver más allá los planes de Dios. Por eso siempre antes de actuar, pregúntale a Dios cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que quiere para ese momento? ¿Cómo debe hacerlo? Te invito para que compartas este video con todas las personas de tu alrededor. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a los videos. Activa la campanita de las notificaciones para que te llegue la noticia de que hay un nuevo mensaje para ti. Si tienes alguna petición de oración o deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través del correo electrónico que aparece aquí abajo y estaremos atentos a ayudarte. Dios te bendiga.